José, a sus 34 años, sentía que estaba en un punto muerto de su vida. La rutina, el ruido de la ciudad y la monotonía que había impregnado cada día lo habían llevado a tomar una decisión impulsiva: mudarse a una casa antigua y olvidada, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La encontró casi por accidente, una construcción desvencijada a las afueras, un caserón que nadie quería, con la fama de ser un lugar donde nunca amanecía. Un detalle que para muchos era motivo de rechazo, pero para José fue un atractivo inexplicable. La primera vez que cruzó el umbral, la casa lo recibió con un silencio pesado. La puerta, que chirrió con un lamento largo y lastimero, parecía advertirle que había más en ese lugar de lo que su lógica podía entender. Al entrar, el aire estaba frío, mucho más frío que el exterior, a pesar de ser un día cálido. El olor a humedad y madera vieja lo envolvió, y José tuvo la sensación de que la casa respiraba con un ritmo propio, lento y profundo. Exploró los primeros cuartos, tocó las paredes desconchadas, sintió el crujir del suelo bajo sus pies. A pesar de lo deteriorada que estaba, la casa tenía una presencia. No era una estructura vacía, parecía un organismo que había vivido, sufrido y aún recordaba. Se instaló con sus pocas pertenencias, decidido a empezar de nuevo, pero aquella primera noche no fue sencilla. José despertó antes del amanecer como acostumbraba y miró hacia la ventana esperando que la luz del día rompiera la oscuridad. Pero lo que vio fue desconcertante. La habitación estaba envuelta en una penumbra azulada, un crepúsculo eterno que no cedía paso a la claridad. Se levantó y miró el reloj, las 7:30 de la mañana. Sin embargo, la luz que lo rodeaba no era la típica de esa hora, ni de ninguna hora del día que recordara. Abrió la ventana y vio un cielo gris, bajo, pesado, cubierto por una neblina que parecía tragarse todo intento de sol. Trató de explicarlo racionalmente. Tal vez la ubicación aislada y la densa vegetación alrededor alteraban la luz natural. Pero conforme avanzaba el día, José comenzó a notar más anomalías. Las sombras en la casa se movían de manera extraña, sin que hubiera una fuente de luz que las proyectara. Escuchó susurros indescifrables que parecían venir de las paredes mismas, y el silencio que envolvía el lugar era abrumador, casi tangible. El reloj de pared, un viejo artefacto que José había decidido mantener, se quedó detenido en una hora fija, como si el tiempo dentro de la casa hubiera decidido congelarse. Intentó encender la radio para distraerse, pero solo logró captar estática y murmullos lejanos que parecían susurrarle al oído, llamándolo por su nombre. Un escalofrío recorrió su espalda, y por primera vez, la certeza de que no estaba solo en la casa comenzó a germinar en su mente. Conforme el día fue perdiendo batalla ante la noche, la sensación de encierro y opresión se hizo más fuerte. José se sentía observado, vigilado por algo invisible. La casa parecía contener la respiración, aguardando, expectante. Él, por su parte, intentaba aferrarse a la esperanza de que todo era producto de su imaginación, de la soledad y el estrés acumulados. Se decía que al día siguiente la luz volvería, que el amanecer llegaría y con él la normalidad. Pero en su interior algo había cambiado para siempre. José sabía que esa casa no era un simple refugio ni un punto de partida para una vida nueva. Era un lugar con reglas propias, donde la luz se negaba a nacer y la oscuridad se extendía sin límites. Una casa donde la noche se eternizaba y el tiempo parecía desvanecerse, dejando solo preguntas sin respuesta y un miedo creciente que lo consumía poco a poco. La incertidumbre se convirtió en un compañero constante. Cada sombra, cada susurro, cada momento detenido en el reloj, alimentaban una ansiedad que José no podía explicar ni contener. Su mente empezó a trazar escenarios imposibles, a buscar señales en el silencio, a escuchar en la penumbra lo que otros no podían oír. Y mientras el día se negaba a romper, José comprendió que había cruzado un umbral del que quizá no habría retorno. Los días siguientes no trajeron la luz que José esperaba. La casa parecía haber reclamado cada instante, cada fragmento de tiempo, como si se tratara de un ente vivo que se alimentaba de la ausencia del amanecer. A cada paso, José sentía que el espacio a su alrededor se estrechaba, que las paredes se inclinaban, que el aire se volvía más denso. En la penumbra perpetua, la realidad comenzaba a perder forma. En la búsqueda por entender el extraño silencio y la ausencia de luz, José comenzó a explorar cada rincón del hogar, tratando de encontrar pistas, algún indicio de lo que había sucedido antes de su llegada. Fue entonces cuando dio con una habitación que, por alguna razón, había permanecido cerrada. La puerta estaba cubierta por una capa gruesa de polvo.
como si nadie la hubiera tocado en años. Con un impulso que no pudo explicar, José encontró la llave en un cajón viejo, oxidada y fría. Al abrir la puerta, una sensación extraña lo envolvió, como si cruzara el umbral hacia otro tiempo. Dentro, la habitación estaba llena de objetos dispersos, fotografías amarillentas, cartas dobladas. José sintió que estaba entrando en el corazón mismo de un secreto largamente guardado. En ellas aparecían rostros que parecían observarlo con una mezcla de tristeza y acusación. Vio imágenes de personas que, de alguna manera, parecían vinculadas a la casa y que ya no estaban allí. La mayoría mostraban a familias felices, pero en algunas se percibía un aire inquietante, como si detrás de la sonrisa se escondiera una sombra que nadie quería enfrentar. Los diarios estaban escritos con una letra temblorosa y pausada. En sus páginas, José leyó fragmentos que hablaban de desapariciones inexplicables, de noches que nunca terminaban y de un miedo creciente que se apoderaba de los habitantes. Algunos relatos describían la sensación de estar atrapados en un lugar donde el tiempo se detenía, donde la esperanza se consumía lentamente. Las palabras parecían resonar con lo que José estaba viviendo, como si el pasado se manifestara en el presente para advertirle. La mente de José comenzó a mezclar esos relatos con sus propios recuerdos. Rememoró momentos de su infancia que había preferido olvidar, la ausencia de su padre, las discusiones silenciosas, la sensación de abandono. Era como si la casa hubiera abierto una puerta no solo hacia su historia reciente, sino hacia las heridas más profundas de su alma. La línea entre lo que era suyo y lo que pertenecía al lugar se difuminaba. Con cada día que pasaba, la soledad se hacía más pesada. José empezó a sentir que las sombras no solo eran ausencia de luz, sino entidades que observaban y esperaban. En ocasiones creía ver movimientos fugaces al borde de su visión, figuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. La paranoia comenzaba a apoderarse de él. Los sonidos en la casa se hicieron más frecuentes y extraños. Golpes suaves en las paredes, susurros que parecían llamar su nombre. Pero los dispositivos solo captaban estática o silencio absoluto. Esa contradicción lo desconcertaba y aumentaba su sensación de aislamiento. Era como si la casa jugara con él, desafiando su razón. Al caer la noche, la penumbra se volvía casi palpable. José sentía que el tiempo se desvanecía, que estaba suspendido en un limbo donde ni el pasado ni el presente tenían sentido, como si la casa fuera un refugio y una prisión al mismo tiempo. En uno de esos momentos de soledad absoluta, José encontró un viejo espejo cubierto por una sábana. Al descubrirlo, vio su reflejo distorsionado por la falta de luz, pero también percibió una figura detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se volvió insoportable. Esa noche soñó con la casa, pero no con la casa que había conocido. En sus sueños, la estructura estaba intacta, luminosa, habitada por personas que reían y vivían. Pero esa alegría se tornó en horror cuando vio cómo esas mismas personas desaparecían una por una, absorbidas por la oscuridad que nunca daba paso al amanecer. Se despertó sudando con el corazón latiendo desbocado, preguntándose si esas imágenes eran solo producto de su mente o una advertencia. José comprendió que había llegado más lejos de lo que imaginaba. La casa no era solo un lugar físico, sino un portal hacia recuerdos y secretos enterrados, tanto suyos como de aquellos que la habitaron antes. Se sentía atrapado en una trama que lo superaba, y aunque el miedo le arañaba el alma, una parte de él estaba decidida a descubrir la verdad. Con cada amanecer que nunca llegaba, José sentía cómo la realidad a su alrededor comenzaba a deshacerse. El reloj de pared seguía detenido en la misma hora, como si el tiempo se hubiera congelado dentro de la casa. Los días se mezclaban en una continuidad oscura y estática, una línea temporal rota que se negaba a avanzar. El desconcierto se apoderaba de él. Caminaba por las habitaciones y los pasillos, notando que el aire se volvía cada vez más denso, y que la luz, o mejor dicho, la falta de ella, consumía todo vestigio de normalidad. Intentaba aferrarse a sus recuerdos y a la lógica, pero todo se desvanecía ante la imposibilidad de un nuevo amanecer. José empezó a observar que los objetos de la casa parecían moverse sutilmente cuando no los miraba directamente. Una silla cambiaba de lugar, una ventana se entreabría lentamente sin que hubiese viento. La sensación de que la casa misma tenía vida y voluntad lo aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. El tiempo detenido también afectaba su cuerpo y mente. Sentía que los minutos y horas se estiraban hasta volverse eternos. La noche se extendía sin descanso y el cansancio lo abrumaba. Pero dormir tampoco era un refugio seguro. Los sueños se mezclaban con la vigilia,
y a menudo despertaba confundido, sin saber si lo que había vivido era real o una pesadilla. Los relojes, tanto analógicos como digitales, habían perdido todo sentido. José dejó de mirarlos, pero no podía escapar del peso del tiempo detenido. Cada instante era un peso sobre sus hombros, una carga insoportable que parecía querer aplastarlo. En sus intentos de buscar ayuda, trató de comunicarse con el exterior. Marcó números en su teléfono, pero las llamadas no se completaban. Los mensajes quedaban sin respuesta. Era como si el mundo fuera incapaz de penetrar el velo que la casa había tejido a su alrededor. La sensación de aislamiento era total. José se sentía prisionero, atrapado en una dimensión donde la realidad estaba suspendida. Intentó salir de la casa, pero al cruzar la puerta principal se encontró con un muro invisible, una barrera intangible que le impedía avanzar. La casa se había convertido en su mundo, y ese mundo no tenía salida. Un día, mientras exploraba el sótano, encontró un antiguo reloj de péndulo cubierto de polvo. Lo limpió con cuidado y, contra todo pronóstico, lo puso en marcha. Para su sorpresa, el péndulo osciló lentamente, marcando un ritmo que parecía desafiar la inmovilidad del tiempo en la casa. Pero aquel acto tuvo consecuencias. Poco después de que el reloj comenzara a funcionar, José sintió un cambio en el ambiente. Las sombras parecían moverse con más rapidez, los susurros se volvieron más insistentes y las presencias invisibles más palpables. La casa respondió a su desafío con una fuerza renovada, y él supo que había despertado algo que no podía controlar. En la penumbra constante, José se encontró cara a cara con sus propios temores. El tiempo detenido no solo era una condición física de la casa, sino un reflejo de su alma atrapada en recuerdos y dolores no resueltos. Cada instante congelado era una oportunidad para enfrentar aquello que había evadido durante años. La frontera entre lo tangible y lo intangible se desdibujaba. La casa, con su tiempo detenido, parecía un espejo que reflejaba las grietas internas de José. La ausencia del amanecer era también la ausencia de esperanza, una prisión donde los fantasmas del pasado lo acechaban sin descanso. A medida que el tiempo se volvía una masa informe y la luz un recuerdo lejano, José entendió que debía aprender a vivir en esa oscuridad suspendida o encontrar la manera de romper el hechizo que mantenía detenido el amanecer. Pero para hacerlo, tendría que adentrarse aún más en los misterios de la casa y en las sombras de su propia mente. La ausencia de luz y el tiempo detenido no eran los únicos habitantes de aquella casa oscura. José comenzó a escuchar algo más. Voces. Al principio eran susurros casi imperceptibles, sonidos distantes que se confundían con el viento o con su propia imaginación. Pero con cada día que pasaba, esas voces se hicieron más claras, más insistentes, como si buscaran atravesar el silencio pesado que envolvía las paredes. No podía entender qué decían al principio, solo fragmentos y palabras sueltas que se desvanecían en la nada. Sin embargo, poco a poco, las voces comenzaron a formar frases, y esas frases eran inquietantemente familiares. Parecían hablarle directamente, llamarlo por su nombre, mencionando cosas que solo él sabía, secretos que había guardado en lo profundo de su alma. Racionalizar que todo era producto de la soledad y el agotamiento mental, pero la realidad era más compleja. Las voces penetraban su mente con una claridad aterradora, mostrándole escenas que lo desconcertaban y lo atormentaban. A veces eran recuerdos fragmentados de su infancia, otras, imágenes que no reconocía, pero que despertaban un temor visceral. En una ocasión, mientras estaba sentado en la sala, escuchó un susurro que dijo: «No puedes huir, José». Y por un momento pensó que alguien había entrado a la casa. Miró a su alrededor, pero estaba solo. La voz parecía provenir de las paredes mismas, de la oscuridad que lo envolvía. Las voces no solo lo llamaban, le recordaban errores pasados, decisiones que había tomado y que aún le pesaban. En ocasiones, le susurraban nombres, rostros que creía haber olvidado, personas con las que había tenido conflictos o momentos no resueltos. Era como si la casa estuviera desenterrando sus demonios personales, usando el silencio para hacerlos presentes. Cada noche, antes de dormir, José se encontraba rodeado de murmullos que lo envolvían, como una melodía siniestra que penetraba sus sueños. Esos sueños eran vívidos y perturbadores. Veía la casa llena de sombras que susurraban secretos, de puertas que se abrían y cerraban solas, de figuras que se desvanecían en la oscuridad, sintiendo que la línea entre el sueño y la vigilia se deshacía. Intentó grabar las voces con su teléfono, pero al reproducir las grabaciones solo había estática y silencio.
Era como si las voces existieran en una dimensión que no podía ser capturada por medios tecnológicos. Esa frustración aumentaba su sensación de soledad y desesperanza. Una tarde, decidió buscar respuestas en la biblioteca local. Aunque sabía que el lugar estaba lejos y que salir de la casa se había vuelto un desafío cada vez mayor. Quería entender si otros habían experimentado lo mismo, si había alguna historia oculta detrás de esa construcción olvidada. Pero cada intento de salir parecía frustrado por fuerzas invisibles. Caminos que desaparecían, nieblas que se espesaban, sensaciones de ser observado. Las voces empezaron a revelar más detalles, casi como una confesión. Le hablaban de un pacto, de una maldición que había caído sobre la casa y sus ocupantes anteriores. Le contaban que la oscuridad y el tiempo detenido eran castigos, y que aquellos que vivían allí quedaban atrapados en un ciclo interminable. José sintió que su cordura se deshilachaba lentamente. La casa no solo lo mantenía prisionero físicamente, sino que estaba minando su mente, usando sus propios temores y recuerdos para atarlo más fuerte. Pero en medio de esa oscuridad creciente, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. No estaba dispuesto a dejar que la casa ganara. Sabía que debía enfrentar esas voces, esas sombras, porque en esas voces, por muy aterradoras que fueran, también podía estar la clave para entender el misterio y, tal vez, para escapar de la casa donde nunca amanece. La casa tenía secretos que no se dejaban descubrir con facilidad. Una noche, al recorrer el pasillo principal, su mirada se posó en una puerta que hasta entonces no había notado. Estaba semioculta por una cortina raída y cubría un cuarto al que nadie parecía haber entrado en años. La madera estaba gastada, la pintura descascarada, y un aire denso emanaba desde el interior. El instinto le advirtió que esa habitación no estaba destinada para él, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Una llave que encajaba perfectamente en aquella cerradura. El clic resonó profundo en el silencio opresivo, y al abrir la puerta, José sintió que cruzaba el umbral hacia otro mundo. El cuarto estaba cubierto de polvo y telarañas, con muebles antiguos y objetos dispersos que parecían congelados en el tiempo. En una esquina, una vieja cámara fotográfica descansaba sobre una mesa cubierta por una sábana amarillenta. En la pared, fotografías enmarcadas mostraban imágenes borrosas y descoloridas de personas desconocidas, pero con miradas que parecían atravesar a José, como si quisieran contarle algo sin palabras. Mientras exploraba, José encontró un cuaderno abierto sobre un escritorio. Sus páginas estaban llenas de anotaciones, garabatos y dibujos que hablaban de rituales y advertencias. Algunas entradas describían fenómenos inexplicables que ocurrieron en la casa. Desapariciones, sombras que tomaban forma, gritos que se escuchaban en la noche. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello era más que una simple historia de miedo. Al tocar la cámara, una sensación extraña lo invadió. De repente la habitación pareció oscurecerse aún más, y en su mente comenzaron a surgir imágenes fragmentadas, recuerdos que no le pertenecían, pero que sentía profundamente. Vio un accidente, un momento trágico que parecía sellar el destino de la casa. Era como si la cámara guardara la esencia de aquel evento, atrapada en un instante que nunca podría ser olvidado. José intentó alejarse, pero algo lo mantenía allí, como si la habitación misma lo sujetara con manos invisibles. Las voces que había escuchado antes ahora se convirtieron en murmullos más claros, y en su mente comenzó a escuchar frases desgarradoras que hablaban de culpa, de arrepentimiento, de un peso insoportable que había marcado a quienes vivieron en ese lugar. Mientras luchaba por mantener la cordura, José sintió que la casa le mostraba no solo sus secretos, recordó eventos traumáticos que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Decisiones equivocadas. La habitación prohibida no solo contenía objetos antiguos, sino también una verdad que él había evitado enfrentar. Afuera, la neblina seguía envolviendo la casa, y la ausencia del amanecer persistía, como un recordatorio constante de que el tiempo allí tenía sus propias reglas. José comprendió que no podía seguir huyendo de su pasado. La noche parecía interminable, como si el tiempo se hubiera detenido para siempre en esa casa olvidada por la luz. José sabía que el momento decisivo había llegado. Sentía en cada fibra de su ser que la casa esperaba su movimiento, su acto final, ese paso que decidiría si la oscuridad seguiría reinando o si el amanecer podría por fin romper el hechizo eterno. Con el diario antiguo en mano y la cabeza llena de recuerdos y promesas, José se adentró en la habitación prohibida, el epicentro del misterio y del sufrimiento. La penumbra se espesaba a su alrededor, y la atmósfera parecía vibrar con una energía que estaba más allá de lo natural.
No había miedo, solo una calma tensa y expectante. Las voces, esa siniestra y triste sinfonía que lo había acompañado, se volvieron un murmullo uniforme, como si se unieran para darle fuerza. José cerró los ojos un instante. Respiró hondo y sintió que dentro de él también había una batalla. Un duelo entre la esperanza y la desesperación, la luz y la sombra. Al abrir los ojos, vio que la figura oscura que lo había observado en el pasado estaba allí, esperándolo. No era un enemigo tangible, sino una presencia que encarnaba todo el dolor y la culpa que habían sellado el destino de la casa. José sintió que debía enfrentarla, no con violencia, sino con aceptación. Recordó sus propios fantasmas, las heridas que había mantenido ocultas durante años, el abandono, la culpa, la tristeza profunda que lo había llevado a buscar refugio en aquel lugar. En ese instante, entendió que la casa y esa sombra eran reflejos de su interior, manifestaciones de un dolor que necesitaba ser confrontado para liberarse. Con voz firme y serena, José habló a la sombra, no como un adversario, sino como a una parte de sí mismo que había sido relegada al olvido. Reconoció sus errores, sus miedos, sus momentos de debilidad. La sombra pareció escuchar, y lentamente la oscuridad que la envolvía comenzó a disiparse, dejando ver una figura humana marcada por el sufrimiento, pero también por la esperanza. La casa empezó a cambiar. La neblina que había cubierto el exterior comenzó a disiparse, y un débil resplandor surgió en el horizonte, como el primer suspiro del amanecer que tanto había esperado José. Las paredes, antes opresivas y sombrías, ahora reflejaban una luz tenue pero palpable. José sintió que el tiempo volvía a fluir. El reloj de pared marcaba una nueva hora, y por primera vez en lo que parecieron siglos, la luz se filtraba por las ventanas, bañando la casa en un brillo cálido y renovador. La sombra desapareció, no con un estruendo, sino con una quietud que anunciaba el fin de un ciclo. Sin embargo, la sensación de liberación estuvo acompañada de una duda inevitable. José se preguntó si realmente había escapado, o si solo había cambiado de forma la prisión en la que estaba encerrado. ¿Era la casa un lugar físico o una metáfora de su alma? ¿Había encontrado la luz o simplemente un nuevo tipo de oscuridad? Mientras contemplaba el paisaje que ahora parecía despertar, una última voz susurró en su oído, suave y distante: el amanecer es solo el principio. José supo entonces que su lucha no había terminado, que la oscuridad siempre acecharía, pero también que tenía la fuerza para enfrentarla una y otra vez. La casa donde nunca amanece había cambiado, pero su historia seguía viva. Un misterio que continuaría tejiéndose en las sombras y en la luz. En el tiempo detenido y en el eterno renacer, José cerró los ojos y sonrió, listo para lo que viniera, porque había aprendido que en la oscuridad también puede encontrarse la esperanza.